Wow. Bienvenidos a la serie de cuentos cortos. Historias que te conmueven, te llegan al corazón y te abren la mente. Emotivas, cautivadoras, informativas, subtituladas para ayudarte en tu viaje lingüístico. Esta es una historia de amor, pérdida y el hombre tranquilo, impulsado a tomar una postura. En el pueblo de Pine Ridge, Jamie era conocido por su silencio. Un hombre que vivía según las reglas de la paz, siempre alejándose del conflicto. Lo que los habitantes del pueblo no sabían era que su naturaleza tranquila estaba ligada a una promesa secreta que le hizo a su padre moribundo: alejarse de los problemas y vivir una vida libre de violencia. Pero cuando la brutalidad de los hermanos McCoy destrozó la vida que había construido con la mujer que amaba, algo en su interior cambió. Esta es la historia del día, Jamie. El hombre que todos creían demasiado asustado para luchar, se mantuvo firme y demostró que incluso el hombre más tranquilo tiene su punto de quiebre. En el polvoriento pueblo de Pine Ridge, Jamie siempre había mantenido un perfil bajo. Un hombre tranquilo, Jamie era conocido por los lugareños como alguien que evitaba los problemas, sin levantar la mano ni la voz en señal de enojo. Sin embargo, para los habitantes de Pine Ridge, su comportamiento tranquilo no era una virtud. Lo llamaban gallina, una etiqueta que lo identificaba como un cobarde. Para ellos, su negativa a luchar lo debilitaba. La moderación de Jamie no nacía del miedo. Era el resultado de una promesa que le hizo a su padre. Un padre que había vivido deprisa y muerto aún más deprisa le dio a Jamie un consejo antes de que su vida terminara en prisión. Aléjate de los problemas, hijo. No cometas los mismos errores que yo. Vive una vida limpia, es la única forma de sobrevivir aquí. Había visto morir a su padre tras las rejas tras una vida dedicada a luchar y quebrantar la ley. Jamie se había tomado esas palabras muy en serio, decidido a no seguir los pasos de su padre. Sin embargo, había un lugar donde Jamie encontraba paz junto a Lucy. Lucy era el amor de su vida, una mujer amable de cabello oscuro y ojos brillantes, cuya mera presencia le hacía sentir que no tenía que demostrar nada a nadie. Ella lo amaba tal como era, un alma gentil, reservada, trabajadora y que volvía a casa con ella todas las noches sin falta. En los brazos de Lucy, Jamie sentía que no necesitaba ser nada más de lo que era. No tenía que ser un pistolero ni un hombre que luchara por su orgullo. Lucy no le pidió que fuera un héroe, y por eso la amaba. En sus brazos, Jamie encontró la fuerza para ignorar los rumores de los habitantes del pueblo y el coraje para seguir viviendo como él había elegido. Con Lucy no necesitaba ser nadie más. Ella lo amaba por quien era, y eso le bastaba. Pero Pine Ridge era un pueblo peligroso, y los problemas siempre encontraban a quienes no querían saber nada de ellos, por mucho que Jamie se esforzara en mantener la distancia. Finalmente, los problemas lo alcanzaron una tarde oscura. Para Jamie, esos problemas llegaron en la forma de los hermanos McCoy. 3 hombres conocidos por su brutalidad, su arrogancia y el férreo control que ejercían sobre el pueblo. Los hermanos McCoy, Frank, Jim y Earl, eran infames en todo el condado. Eran hombres corpulentos con mala reputación, conocidos por su alcoholismo, sus peleas y su total falta de respeto a la ley. Nadie se cruzaba con los McCoy sin enfrentarse a duras consecuencias. Dirigían la cantina, controlaban al sheriff y tenían a los habitantes de Pine Ridge bajo su control. Una tarde, mientras Jamie trabajaba en el campo, los hermanos McCoy fueron de visita a su casa. Al llegar, encontraron a Lucy sola, ocupada con su pequeña casa. Los 3 hombres, borrachos y con malas intenciones, la acorralaron y la tiraron al suelo. Para cuando Jamie regresó, el daño ya estaba hecho. Encontró a Lucy sentada en el suelo, con el vestido rasgado y el rostro surcado de lágrimas.
La mirada de sus ojos lo dijo todo. No necesitó decir ni una palabra. La mirada desolada en sus ojos fue suficiente. Él ya sabía lo que había sucedido. Se arrodilló a su lado, abrazándola con ternura, con el corazón roto al ver a la mujer que amaba sufriendo tanto. La ira que había latente en su interior durante años afloró de repente. En ese momento, Jamie supo que ya no podía mantenerse alejado de los problemas. Echó un vistazo a la habitación, con el corazón latiéndole con fuerza, hasta que sus ojos se posaron en un viejo baúl de madera debajo de la cama. Dentro del baúl, la pistola y el cinturón de su padre yacían intactos, acumulando polvo. Un silencioso recordatorio de una herencia que había jurado no reclamar jamás. El suave sollozo de Lucy rompió el silencio, devolviéndolo al presente. Inclinándose suavemente hasta que su frente rozó la de ella, Jamie intentó asegurarle a Lucy que él estaba ahí para ella. Luego, acunándola en sus brazos, la levantó con cuidado y la llevó a la cama. La recostó con ternura, apoyando su cabeza en la almohada, y la abrazó sin querer soltarla. Mientras Jamie le acariciaba suavemente la cabeza, Lucy se sumió lentamente en un sueño profundo. La tensión en su rostro se aliviaba con cada respiración. Se quedó allí, observándola. Su respiración era ahora solo un suave murmullo en la silenciosa habitación. Pero en esa quietud, una oleada de culpa lo invadió por no haber estado allí cuando ella lo necesitaba. Jamie sabía que ya no podía alejarse de los problemas. Durante demasiado tiempo le había dado la espalda, había optado por el camino más tranquilo, convenciéndose de que alejarse significaba paz. Pero la paz nunca había llegado. Años de permitir que otros se burlaran de él sin consecuencias lo hacían sentir un completo fracaso, creyendo que guardar silencio lo hacía fuerte. Pero ahora, ese silencio solo reflejaba la verdad que siempre había sabido, una que ya no podía evitar. Mientras Lucy dormía, Jamie se sentó en una silla junto a la cama, vigilándola. Su mirada se posó de nuevo en el cofre de madera que había debajo. La pistola de su padre, enterrada durante años, parecía una reliquia de otra vida, hasta ahora. Nunca pensó que la necesitaría, pero el arma parecía atraerlo, como si hubiera estado esperando este preciso momento. El peso de la decisión lo oprimía, pesado e ineludible. Se había jurado a sí mismo no usarla jamás, no convertirse en el hombre que había sido su padre. Pero ahora algo había cambiado. Jamie sacó el cofre. Le temblaban las manos al abrir la pesada tapa. El cinturón de cuero que contenía la pistola estaba desgastado, agrietado por el tiempo, pero aún cargaba con el peso del legado de su padre. Junto a él había una foto descolorida de su padre, un hombre endurecido por la vida, con los ojos llenos de arrepentimiento. Mientras Jamie contemplaba la foto descolorida, la voz de su padre resonó en su mente. «Aléjate de los problemas, hijo. No cometas los mismos errores que yo». Reflexionó sobre estos pensamientos durante unos segundos, mientras pedía perdón a su padre por lo que iba a hacer. Pero ¿cómo podía irse ahora? ¿Cómo podía poner la otra mejilla después de lo que los hermanos McCoy le habían hecho a Lucy? Sabía que no le quedaba paz. Dejó la foto a un lado, levantó con cuidado el cinturón de su lugar de descanso, limpiando con cuidado la capa de polvo antes de ponérselo a la cintura. Una breve y cálida sonrisa se dibujó en su rostro al recordar su juventud, practicando con su padre, disparando a botellas y latas, encaramado en un viejo tocón de árbol. El momento se desvaneció rápidamente al sacar el revólver de la funda y comprobar el estado del cañón. Jamie buscó en el pecho un paño viejo y aceitoso y lo ensartó con cuidado en el cañón, inactivo durante tanto tiempo, eliminando el polvo acumulado tras tantos años de desuso. Jamie bajó la mano hasta su cinturón de armas y, con agilidad, encontró las 6 balas de latón en sus presillas. Una a una, las extrajo con cuidado,
sintiendo el frío metal contra la piel. Con un movimiento experto, las alineó, listo para cargarlas en su revólver. El ritual familiar le trajo una sensación de calma, incluso mientras su corazón se aceleraba con la anticipación de lo que estaba por venir. Con cada bala que cargaba en la recámara, la determinación de Jamie se endurecía. Su padre había luchado para demostrar su valía, y eso le había costado la vida. Pero no se trataba de demostrarle nada a nadie. Se trataba de justicia para Lucy y para esa parte de sí mismo que ya no podía silenciar. Mientras enfundaba el arma, ajustándose el cinturón mientras se dirigía a la puerta, miró por la ventana. El cielo resplandecía con los colores del sol poniente, proyectando largas sombras sobre la tierra. Jamie había tomado una decisión. Iría al pueblo y no volvería siendo el mismo. Sabía lo que tenía que hacer. Jamie sabía exactamente dónde encontrar a los hermanos McCoy, donde siempre estaban, en su bar favorito. Al llegar a la entrada del bar, subió de la polvorienta calle a las tablas de madera. Las viejas tablas crujieron con fuerza bajo su peso al acercarse a las puertas batientes. Escudriñó el bar, buscando a los hombres con los que estaba a punto de encontrarse. Al asomarse por encima de las puertas, vio a los hermanos en la habitación en penumbra, bebiendo y riendo como si no les importara nada, como siempre. El bar bullía cuando Jamie cruzó la puerta esa noche. El aire estaba cargado de olor a sudor, alcohol y humo rancio. Al fondo del bar, los hermanos McCoy estaban sentados juntos, riendo, con sus copas en la mano. En cuanto Jamie entró, la charla en el salón se apagó. Los hermanos se giraron para mirarlo y sus risas se apagaron cuando Frank, el mayor, se burló. Vaya, vaya, miren quién es. El viejo Jamie, el cobarde de hombre, él mismo. Jamie no dijo nada, simplemente cruzó la habitación, sus botas resonando contra el suelo de madera. Todos lo seguían, hasta que se detuvo a mitad de camino, con la mano cerca de la pistola que llevaba al costado. El aire se tensó, el silencio sofocante. «Ustedes tres», dijo Jamie en voz baja pero clara. «Afuera». Los hermanos intercambiaron miradas, sin poder creer lo que oían. Frank se levantó, con una expresión que pasó de la diversión a la irritación. ¿De verdad crees que vas a hacer algo, hombrecito? Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Tienes un problema, hijo. Tu esposa no se quejaba cuando pasamos hoy. Los otros dos rieron, pero la risa se detuvo cuando Jamie se giró y les hizo señas para que se unieran a él mientras caminaba hacia la puerta. El ambiente había cambiado y la tensión en la habitación se intensificó. El rostro de Frank se endureció. Ahora sabía que Jamie no estaba jugando. Jamie empujó las puertas batientes y salió al cálido aire de la tarde. Por un momento, los hermanos dudaron, pero luego uno a uno lo siguieron, con sus botas golpeando con fuerza contra el suelo de madera. Jamie salió. Las puertas batientes crujieron tras él al sentir el cálido aire nocturno en la cara. Sentía el sudor correr por su espalda mientras caminaba hacia la calle vacía. Se quedó allí, esperando. El primer hermano, Jim, salió tambaleándose del bar, con pasos temblorosos por la bebida. No esperaba que Jamie estuviera allí, y mucho menos que tuviera la mano derecha justo encima de la gastada funda de cuero. Pero antes de que Jim pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la mano de Jamie se dirigió a su pistola, desenfundándola con la rapidez experta de quien se había preparado para ese momento toda su vida. El disparo resonó por la calle mientras Jim caía al suelo, muerto antes de tocar el suelo. El segundo hermano, Earl, salió tambaleándose a continuación, con los ojos abiertos de par en par al ver el cuerpo sin vida de su hermano. Apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el arma de Jamie volvió a dispararse. Otro disparo resonó en la quietud de la noche. Earl cayó inmóvil junto a su hermano. Frank, el último de los hermanos McCoy, salió a la calle, entrecerrando los ojos al contemplar la escena. Había pensado que Jamie no era más que un cobarde,
pero los cuerpos de sus hermanos decían lo contrario. ¿Te crees un hombre ahora? Frank se burló, escupiendo a un lado, con la mano cerca de su pistola. ¿Ya nos volvimos valientes? Arreglemos esto. Frank entró en medio de la calle polvorienta, ajustándose el sombrero para protegerse los ojos del resplandor del sol poniente. Jamie no dijo nada. Solo se giró para ajustar su postura y encarar al último de los hermanos McCoy. Simplemente miró a Frank con una expresión indescifrable. Los dos hombres estaban uno frente al otro, a solo 12 pasos de distancia. El calor abrasador del día persistía en el aire incluso mientras el sol se ponía en el horizonte. Jamie permanecía de pie con la mirada fija en su oponente. Sus dedos se crispaban ligeramente, expectantes. El sol proyectaba largas sombras sobre la polvorienta calle, acentuando la tensión en su postura. El cuerpo de Jamie estaba tenso como un resorte, listo para desatar una ráfaga de velocidad a la menor provocación. El aire estaba cargado con la promesa de acción inminente, cada músculo de su cuerpo tenso, listo para desenfundar. Durante lo que pareció una eternidad, permanecieron allí, sin que ninguno de los dos hiciera un movimiento. El pueblo quedó en silencio, todas las miradas puestas en los dos hombres enfrascados en un pulso mortal. Finalmente, Frank fue a por su arma, moviendo la mano con rapidez, pero Jamie era más rápido. El disparo impactó a Frank de lleno en el pecho, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Se desplomó en el suelo, con el arma resbalándose de su mano. Al caer el arma, sonó otro disparo, seguido del grito furioso de Jamie. Se tambaleó cuando la bala le atravesó el costado. Un dolor agudo e implacable le recorrió el cuerpo. Jadeando, se aferró al desgarre de la piel. La sangre caliente le corría entre los dedos, creando una sensación pegajosa y húmeda. Cada latido enviaba una nueva oleada de agonía que irradiaba del corte, y la humedad se extendía y empapaba su camisa. Jamie se desplomó en el suelo, levantando una gran nube de polvo. Su respiración aún era entrecortada. Se aferraba el costado con la mano, sintiendo aún la sangre caliente que le corría por las yemas de los dedos. Lucy, dentro de su pequeña casa, se despertó al oír el inconfundible eco de disparos en la tranquila noche. Su corazón se encogió de miedo, un temor que nunca antes había experimentado, porque de alguna manera sabía que Jamie estaba involucrado. Con el corazón latiéndole con fuerza, Lucy corrió hacia la puerta, respirando con dificultad al verlo desplomarse en medio de la polvorienta calle. Al acercarse a donde Jamie yacía, retorciéndose de dolor en el suelo, su rostro palideció, y sus ojos se abrieron de par en par con horror al ver la sangre que manaba de su costado. ¡No!, gritó con fuerza, con la mente acelerada. Jamie no. Sus piernas se movieron sin darse cuenta, sacándola de la casa y corriendo hacia él. Lucy corrió a su lado, con el corazón latiendo con fuerza. Verlo herido en la calle la invadió el pánico. ¿Está gravemente herido? ¿Sobrevivirá? Su mente se llenó de preocupación, mientras sus manos temblorosas se extendían para tocarlo. La confusión nublaba sus pensamientos mientras luchaba por procesar lo que acababa de suceder. Este era Jamie, el hombre tranquilo y gentil que amaba, el hombre que creía conocer, y sin embargo acababa de matar a 3 hombres. Toda su vida había evitado los problemas, soportando el ridículo por su negativa a luchar. Ahora, él había hecho algo completamente fuera de lo común, algo que ella apenas podía creer. Su mente era un torbellino de emociones. Cada pensamiento la llevaba en una dirección diferente. Al mirar su cuerpo maltratado, una nueva revelación la golpeó. Él había hecho esto por ella. La profundidad de su amor, lo lejos que estaba dispuesto a llegar para protegerla, se hizo dolorosamente evidente en ese momento. Nunca imaginó que él tuviera esa fuerza, esa capacidad de protección feroz, enterrada en su interior.
y la conmoción la invadió mientras susurraba para sí misma: «Lo arriesgó todo por mí». Las lágrimas inundaron sus ojos, abrumadas al pensar que alguien pudiera amarla lo suficiente como para sacrificar tanto. En ese momento caótico, sus emociones chocaron: miedo por su vida, incredulidad ante lo que había hecho y un profundo sentimiento de amor y gratitud. Todo la dejó sin aliento y abrumada, incapaz de comprender plenamente la magnitud del hombre que tenía ante sí. Las manos de Lucy temblaban mientras se arrodillaba junto a Jamie, levantándole la cabeza con suavidad y colocándola en su regazo. Las lágrimas inundaron sus ojos, emociones que se entremezclaban entre el miedo, el alivio y una tristeza que no podía explicar del todo. «Jamie», susurró, con la voz temblorosa mientras sus dedos temblorosos le apartaban el pelo. «Vas a estar bien». «¿Me oyes?» «Estarás bien». Sus palabras eran suaves, pero cargadas de urgencia, como si al decirlas pudiera hacerlas realidad. Mientras examinaba la herida en su costado, su corazón se aceleró. La sangre lo hacía parecer peor de lo que era. Solo un rasguño, en realidad. Pero verlo la conmovió profundamente. Este era el hombre que siempre había conocido, tranquilo y pacífico. Pero allí estaba, sangrando por un tiroteo, después de haber matado a 3 hombres. Con esfuerzo, lo ayudó a ponerse de pie, apretando su cuerpo contra el suyo mientras soportaba su peso. Las lágrimas corrían por su rostro, no solo por la conmoción de lo sucedido, sino por la profunda comprensión de que todo había cambiado. «No se trata solo de esta noche», pensó. «Esto lo cambia todo». Mientras caminaban lentamente hacia casa, con el brazo de Jamie sobre sus hombros para apoyarse, la mente de Lucy corría, abrumada por un torbellino de emociones: amor, miedo, gratitud e incredulidad. Apenas podía procesar la transformación que acababa de presenciar en Jamie. El hombre tranquilo que siempre había conocido, el que había pasado su vida huyendo de los conflictos, acababa de quitarles la vida a 3 hombres. Lo había hecho por ella. Y sin embargo, una parte de ella lamentaba la pérdida del hombre que siempre se había mantenido alejado de los problemas. Sintió su dolor como si fuera el suyo propio, la agonía abrasadora de su herida y el peso emocional de lo que acababa de hacer. Jamie nunca antes había alzado la mano con violencia, pero esta noche había cruzado la línea. Aunque lo hizo para protegerla, Lucy lamentó la pérdida del hombre tranquilo que había sido, temiendo que nunca pudieran volver a la vida que una vez compartieron. No tenía palabras para describir la transformación que acababa de presenciar en Jamie, ni la forma en que transformó todo lo que creía saber sobre él, sobre ellos. Una nube oscura se cernía sobre ellos, algo irrevocable. Habían sido personas pacíficas y sencillas, pero esa paz se había hecho añicos. El mundo de repente se sintió más pesado, más peligroso, y no estaba segura de si alguna vez podrían volver a la vida tranquila que una vez conocieron. Lucy miró hacia atrás, a los cuerpos de los hermanos McCoy que yacían en la calle. El crepúsculo descendía sobre la zona, apagando la antaño cruda luz del día. Una pequeña multitud se había reunido alrededor de las figuras inmóviles, sus murmullos apenas audibles en la quietud de la noche. Al darse la vuelta, Lucy sintió el peso de lo perdido. Lucy no sintió ninguna victoria en sus muertes. Esos hombres les habían quitado tanto, pero su derrota no trajo alivio, solo una sensación de finalidad, de algo perdido para siempre. El hombre que el pueblo una vez conoció como el cobarde se había ido, reemplazado por una nueva historia, la de un hombre que luchó no por orgullo, sino por amor y justicia. Sin embargo, el precio de esa lucha fue muy alto. Solo el tiempo diría si podrían soportar el mundo al que ahora habían llegado, un mundo lejos de la paz que una vez apreciaron. Gracias por ver.
Sigue aprendiendo y descubre más historias aquí. Nuestro canal siempre está creciendo con contenido adaptado a diferentes idiomas para que sigas aprendiendo e inspirándote. Nuevos episodios constantemente. Así que sigue creciendo con nosotros. Suscríbete y explora nuestra lista de reproducción. Mantente conectado. Y nos vemos pronto.